Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy la intención de este caso clínico es, por un lado, conocer las patologías más frecuentes y los motivos más frecuentes de empeoramiento de la función renal, los criterios de derivación desde atención primaria a atención especializada y luego la importancia de realizar una adecuación del tratamiento, tanto en la prescripción como en la de prescripción, en función de las características del paciente y de la función renal del paciente en el momento de la consulta. ¿Vale? Entonces, bueno, empezamos. Se trata de María, es una paciente de 82 años, con una diabetes tipo 2 controlada con sitagliptina y metformina, hipertensa, en tratamiento con valsartán hidroclortiazida, torasemida y bisoprolol, que también lleva para el ajuste de la frecuencia cardíaca porque tiene una fibrilación auricular, una dislipemia en tratamiento con atorvastatina, una hiperuricemia en tratamiento con allopurinol y una enfermedad renal crónica con creatininas habituales de en torno a 1 a 1,2. Una gonartrosis que presenta desde hace tiempo, pero que en los episodios de agudización trata con paracetamol, y una fibrilación auricular no valvular permanente que fue diagnosticada hace 2 años a raíz de un episodio de disnea, de cansancio y de palpitaciones. Consultó en atención primaria, se le hizo una exploración física y a la auscultación se objetivó que estaba arrítmica. Se le hizo un electro en el que se vio que tenía efectivamente una fibrilación auricular y por los síntomas de congestión intuíamos que tenía una insuficiencia cardíaca, se derivó a cardiología y se le hizo un ecocardio en el que efectivamente tenía una fibrilación auricular con una aurícula izquierda dilatada, un ventrículo hipertrófico y se valoró un tratamiento con anticoagulación y control de la frecuencia, pero se decidió no revertir. Entonces, en esta ocasión, consulta por un dolor en rodilla derecha desde hace tiempo que ha ido empeorando y que empezó a tratar con paracetamol, pero como no mejoraba, decidió introducir ibuprofeno por su cuenta, tomándolo inicialmente 2 veces al día, pero los últimos días ha tenido que tomar cada 8 horas. Consulta también porque desde que ha empezado con este tratamiento se nota palpitaciones y se nota más cansada. Le tomamos la tensión en la consulta y estaba por encima de los valores deseados y le hacemos una exploración física completa en la que sobre todo destaca que tiene un edema maleolar bilateral que previamente no tenía y la exploración de la rodilla que se objetiva una deformidad de la rodilla derecha. Las maniobras ligamentosas y meniscales son negativas, pero la rodilla sí que está algo deformada y ensanchada y a palpación a punta de dedo ella no refiere dolor, sino que el dolor lo refiere por dentro y sobre todo cuando baja escaleras o sube cuestas, lo cual es muy habitual en la artrosis. Entonces, revisando la historia, miramos la analítica que le habían realizado hacía 8 meses y tenía una hemoglobina glicada de 6,8, una creatinina de 1,1, que eran las cifras que tiene ella habitualmente, una hemoglobina de 11,9, que ya había sido estudiada y que se atribuía a la enfermedad renal, pero al no presentar síntomas no se está tratando con otras terapias. Y dado que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad en los pacientes diabéticos, se hizo una revisión de los problemas micro y macrovasculares. En cuanto a los problemas microvasculares, se vio que realmente le habían hecho una retinografía el año anterior sin signos de retinopatía diabética, por tanto no se le pidió ninguna. Se valoró la neuropatía periférica mediante el test del monofilamento, en el que se objetivó una disminución de la sensibilidad distal del quinto dedo del pie derecho, lo cual no se considera patológico. Y luego, a nivel macrovascular, se realizó el índice tobillo-brazo, en el que en la pierna derecha sí que aparecía una enfermedad mínima y en la izquierda era normal. Se le hizo un electro en el que se objetivó la fibrilación auricular que ella ya tenía, pero en esta ocasión la frecuencia cardíaca era un poco más elevada de lo habitual. Entonces, ¿qué hacemos con esta paciente? Bueno, pues siempre que nos encontramos ante una paciente y revisamos la analítica, hemos de comprobar si todos los tratamientos que lleva son los adecuados al filtrado glomerular, en este caso, y si podemos suspender alguno de los tratamientos que lleva el paciente, porque es importante la prescripción, pero también la de prescripción. Entonces, en esta paciente, por la frecuencia cardíaca que presentaba y las palpitaciones, se aumentó el bisoprolol de 1 por la mañana a 1 por la mañana y 1 por la noche.
se suspendió el ibuprofeno y se sustituyó por paracetamol con tramadol, con un aumento de dosis muy progresivo para evitar el efecto secundario que más aquejan sobre todo la gente más mayor, que es el de mareo y inestabilidad. Y por los signos congestivos de los edemas y el cansancio, se aumentó la torasemida a 2 al día. Se le solicitó una analítica y se le dijo que se monitorizara a nivel ambulatorio y en 2 o 3 semanas, cuando tuviéramos el resultado de la analítica, valoraríamos cómo estaba esa tensión. A las 3 semanas acude a la consulta y objetivamos un empeoramiento general, tanto en cifras de hemoglobina glicada como de creatinina, que han pasado de 1,1 a 1,8, lo cual supone un deterioro del filtrado glomerular por debajo de 30, un empeoramiento del cociente albumina-creatinina que ahora está por encima de 30 cuando previamente estaba por debajo, y un sedimento urinario normal. Es muy importante y recalcan mucho desde nefrología la importancia de solicitar un sedimento urinario ante un empeoramiento de la función renal, porque si hay alteración a este nivel, tenemos que tener un poco más de prisa a la hora de modificar los tratamientos. En este caso, que el sedimento es normal, podemos entender que el empeoramiento de la función renal es más un problema de tipo hemodinámico que intrínseco del riñón. Y, por tanto, podemos probar a modificar algún tratamiento y valorar si mejora la función renal antes de remitir a nefrología. Entonces, con este filtrado, pues tuvimos que hacer un cambio en los tratamientos y ajustarlos a la función renal. La metformina se suspendió porque por debajo de 30 está contraindicada. La sitagliptina se tuvo que reducir a 25, porque si recordamos, para filtrados glomerulares menores de 30 la dosis es de 25, entre 30 y 60 de 50 y ya por encima de 60 de 100. Se le introdujo una glinida, la ripaglinida, por sustituir el efecto de la metformina, porque tiene un metabolismo hepático y únicamente un 10% de excreción a nivel renal, con lo cual no iba a interferir mucho con este filtrado glomerular que tiene la paciente actualmente. El allopurinol también se tuvo que reducir a 100 y añadimos el lercanidipino, que es un calcioantagonista que no afecta la función renal, y de los calcioantagonistas en los estudios realizados sí que se ha visto, aunque no se tiene muy claro por qué, que produce una menor vasodilatación periférica que el resto de calcioantagonistas y, por tanto, no suele tener el edema periférico que tanto aquejan los pacientes cuando se les añade un calcioantagonista. Entonces, entrando un poco ahora en el tema que nos ocupa, ¿cuáles son los factores asociados al deterioro de la función renal? Pues por un lado está el deterioro fisiológico asociado a la edad, que hemos de conocer que es algo normal y que en pacientes ancianos sin proteinuria se estima en menos de un mililitro minuto por metro cuadrado al año. Luego está el tema de la nefropatía diabética, que es un tema muy importante del cual hablará Julio ahora más adelante. Los episodios de insuficiencia cardíaca, que ya se vio ayer en la parte del Congreso de Insuficiencia Cardíaca, que suponen un desajuste a nivel global y, por tanto, también a nivel de la función renal. Y es importante reconocer cuando empieza a haber signos de congestión y de insuficiencia cardíaca, reconocerlos pronto y tratarlos para evitar luego lo que ocurre a veces, que es que son pacientes mucho más complicados. Y ahora en la diapositiva siguiente vamos a hablar sobre la nefrotoxicidad de fármacos directamente, como son los aminoglucósidos o los AINES, con la alteración hemodinámica que suponen, y luego la importancia de realizar un buen control de la hipertensión. Con esto se refiere a tener la tensión bien controlada, pero no pasarse, porque en los pacientes ancianos pluripatológicos los sistemas de autorregulación a veces no funcionan tan bien y el utilizar un exceso de diurético o intentar ajustar demasiado bien la tensión puede suponer un empeoramiento de la función renal, que es lo que ha pasado realmente en esta paciente, ¿vale? Entonces, es importante conocer un poco que a nivel renal existen los propios sistemas de autorregulación que lo que van a hacer es asegurar que existe una presión intraglomerular adecuada y que el flujo renal es el adecuado para poder hacer las funciones que tiene. Entonces, cuando se detecta una disminución de la perfusión renal o un aumento de sal en el túbulo contorneado distal, se activan una serie de mecanismos que lo que hacen es, pues, por un lado, producir una vasoconstricción de la arteriola eferente, que es lo que se ve ahí al final en la parte derecha abajo de la diapositiva,
para asegurar de que aumenta la presión a este nivel. Y luego otros sistemas como la secreción de aldosterona, que va a suponer el aumento de reabsorción de sodio y por tanto de agua, se activa el eje hipotálamo hipofisario y aumenta la hormona antidiurética. Y entonces muchos de los tratamientos antihipertensivos precisamente van en contra de estos mecanismos de autorregulación. Entonces, por ejemplo, los IECA y los ARA2 actúan, pues, uno en el paso de convertir la angiotensina 1 a angiotensina 2, que es el metabolito activo, y el ARA2 actúa directamente en los receptores de angiotensina 2, con lo cual evitan la vasoconstricción de la arteriola eferente. Si en este paciente, por ejemplo, que tomaba antiinflamatorios, vamos a evitar que se pueda vasodilatar la arteriola aferente para que llegue más sangre, porque los AINES inhiben la COX y, por tanto, la síntesis de prostaglandinas. Y si encima es un paciente que lleva diuréticos, como es el caso, pues estamos produciendo una deplección de volumen de una forma muy llamativa y no dejamos que el paciente se autorregule. Entonces, es cierto que es muy importante controlar adecuadamente la hipertensión y que, sobre todo en pacientes que tienen una albuminuria, va a ser importante utilizar inhibidores del sistema renina-angiotensina para evitar esta albuminuria. Pero tenemos que tener cuidado y, a pesar de que los objetivos siempre son estar por debajo de 140-90 o menor si hay buena tolerancia, o en caso de albuminuria estar por debajo de 130 y 80, hay que tener cuidado con los pacientes pluripatológicos y sobre todo los ancianos, porque se pueden sobrepasar, como ha ocurrido en este caso, los límites de la autorregulación. Y luego otro tema muy importante que también hacen hincapié los nefrólogos es los fármacos, el efecto que tienen sobre el potasio, porque existen fármacos como los betabloqueantes, los antialdosterónicos y los diuréticos ahorradores de potasio, que lo que hacen es aumentar el potasio. Con lo cual tenemos que conocer fármacos como los IECA-ARA2 o los diuréticos de ASA tipo furosemida o torasemida, que justo hacen lo contrario. Y a la hora de asociar tratamientos antihipertensivos, conocer esto para intentar asociarlos y contrarrestar los efectos de uno con los efectos del otro. Entonces, en esta paciente se le realizó una tensión arterial, una analítica al mes y medio, y vimos que ya los parámetros habían vuelto prácticamente a la normalidad. La tensión estaba bien controlada, las cifras de creatinina estaban disminuyendo, aunque no estaban en niveles basales, y el filtrado glomerular había aumentado, ¿vale? Los niveles de potasio y de sodio estaban iguales. Y ahora nos planteamos si se puede hacer algo más para mejorar el tratamiento antidiabético. Y con esto doy paso a mi compañero Julio, que nos va a hablar sobre los nuevos avances que ha habido en los tratamientos antidiabéticos y de los ISGLT2. Muchas gracias, Nuria. Estas jornadas que están siendo tan interesantes. Y bueno, continuando con el caso clínico de nuestra paciente María, lo que decía Nuria, hemos conseguido ese buen control tensional, tenemos la función renal ligeramente mejor a esa primera visita donde habíamos visto ese empeoramiento, algo mejor del cociente albúmina-creatinina, y ahora nos tenemos que plantear un poco qué hacemos con el tratamiento antidiabético, ¿no?, de nuestra paciente, qué ajustes hacemos y qué beneficio vamos a buscar. Pero bueno, antes de nada, poner en posicionamiento un poco qué impacto clínico va a tener la diabetes tipo 2 en nuestros pacientes. Como sabemos, importantes implicaciones a nivel micro y macrovascular, retinopatía diabética, ictus, cardiopatía isquémica, arteriopatía, neuropatía periférica y nefropatía diabética también, ¿no? Vemos como aquí en la parte de abajo a la derecha, vemos que prácticamente 1 o 2 de cada 5 pacientes a los que nos enfrentamos va a tener cierto grado de enfermedad renal crónica, o que incluso de los pacientes que van a necesitar terapia renal sustitutiva, prácticamente 1 de cada 4 pacientes, la causa es su diabetes tipo 2. Y hay que poner un poco en perspectiva en números absolutos de lo que nos espera y de lo que vamos a ver en los próximos años y del impacto clínico que va a tener en población general. Vemos en la gráfica de arriba a la derecha cómo vamos a ver incrementos aproximados en este estudio que nos dice un poco cómo vamos a estar para 2040, con incrementos por encima del 50% de prevalencia, 640 millones de personas en el mundo,
y con el importante gasto sanitario que esto produce, un incremento del 25%. Importante tener en cuenta cómo funciona y qué pasa dentro del riñón de un paciente diabético. Vemos esta fase preclínica de que dura más o menos unos 5 años, donde ese riñón se convierte en un riñón hiperfiltrador, donde intenta eliminar la máxima cantidad de glucosa y que eso va a producir una hipertrofia renal progresiva. En la década siguiente, más o menos, vamos a ver cómo poco a poco va habiendo una pequeña caída del filtrado glomerular que se asocia a un incremento progresivo de la proteinuria basada pues, en esas todas alteraciones, como expansión de la matriz mesangial, engrosamiento glomerular, etc. Y a continuación, la siguiente década, una caída mucho más marcada y dramática del filtrado glomerular, con proteinurias cada vez más altas, con caída de ese filtrado que nos conduce a una enfermedad renal en situación terminal. Pero bueno, buenas noticias en los últimos años porque tenemos fármacos que han ido apareciendo y que vamos introduciendo cada vez más en nuestra práctica clínica diaria y que nos están ayudando a mejorar el pronóstico de estos pacientes. Nos tenemos que enfocar un poco en el paciente diabético en el que nos enfrentamos cada día en la consulta. Como vemos aquí, casi siempre el semáforo en rojo, pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, como sería el caso de nuestra paciente María, con múltiples factores de riesgo cardiovascular, además de la diabetes, una diabetes de muchos años de evolución, en la que tenemos ya daño de órgano diana con esa hipertrofia ventricular izquierda o con la presencia de proteinuria y que debemos de tenerlo muy claro a la hora de afrontar o de elegir los fármacos que vamos a incluir en el tratamiento antidiabético de esta paciente, ¿no? Esto sería, aquí a la derecha tenéis el algoritmo consensuado entre la ADA y la EASO a nivel europeo, que va cambiando prácticamente cada año con pequeños matices, incluyendo pequeñas consideraciones, y que es el algoritmo que utilizamos a la hora de afrontar pacientes con alto o muy alto riesgo cardiovascular, aquellos que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida, que han tenido un ictus, que han tenido un infarto de miocardio, aquellos que ya tienen diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca y también, como es el caso de nuestra paciente, aquellos que tienen enfermedad renal crónica. Y como podéis ver, las guías nos siguen recomendando el uso de metformina a no ser que esté contraindicado. Como vemos en nuestra paciente, la habíamos retirado inicialmente por esa caída inicial del filtrado glomerular, aunque lo tenemos ahora por encima de 30 y nos lo deberíamos replantear. Y lo que nos dicen además es que tenemos que introducir algún fármaco que nos vaya a cambiar el pronóstico de nuestros pacientes. En este caso, los fármacos ISGLT2 o los GLP-1. Y para ello debemos de analizar o fenotipar el perfil de este paciente al que nos enfrentamos. Caso de pacientes, pues quizá más obesos, con enfermedad cardiovascular más establecida, cardiopatía isquémica, y sobre todo en aquellos en los que necesitamos una reducción mucho más marcada de la hemoglobina glicada y que los tenemos muy, muy lejos con ya terapia combinada. Inicialmente los tenemos muy lejos de los objetivos de hemoglobina glicada, sería más un perfil para utilizar fármacos GLP-1, ¿no? Sin embargo, en el caso de nuestra paciente María, con ese diagnóstico de insuficiencia cardíaca que ya tenemos, en este caso con fracción de eyección preservada y sobre todo con la enfermedad renal crónica que padece, con esa microalbuminuria que ya veíamos en la orina en la última determinación, nos tenemos que plantear, o sería más un perfil para utilizar un fármaco ISGLT2, ¿no? Y ya las guías nos dicen que con filtrados entre 30 y 60. Esto sería más o menos lo mismo, estos son algoritmos de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología y como hemos visto en los casos clínicos anteriores, cuando hemos hablado de diabetes, pues diferentes algoritmos, pero que básicamente nos quieren decir más o menos lo mismo, utilizar fármacos que vayan a beneficiar de forma pronóstica a los pacientes, casi siempre o siempre, en mi opinión, asociados a metformina. Y bueno, ¿de dónde vienen los datos? ¿No? Vienen datos de muchos estudios, que hay mucha evidencia que vamos acumulando, pero bueno, esto sería lo que podemos esperar de estos fármacos ISGLT2, que sería un poco lo que nos plantearíamos en la paciente de nuestro caso clínico. Vamos a obtener beneficio cardiovascular en eventos cardiovasculares mayores en prevención secundaria, y en el caso de nuestra paciente en concreto, que la tenemos en prevención primaria, todavía no ha tenido ninguno de esos eventos, vamos a ver beneficio en cuanto al riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y nefroprotección, que es el caso que nos ocupa, ¿no? Tenemos que fijarnos en que en todo el espectro de evolución de estos pacientes con alto riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular establecida, vamos a proteger el riñón con estos fármacos.
Esto sería un poco la reducción que vamos a esperar, con reducción de prácticamente un 45% en esos eventos renales que básicamente se componen pues, de alcanzar estadios renales avanzados o reducir el filtrado glomerular más de un 50%. Y fundamentalmente esos datos siguen siendo consistentes cuando son pacientes que todavía no tienen enfermedad cardiovascular establecida. Hablamos de prevención, pues en este caso podemos prevenir esos eventos con la utilización de estos fármacos. Hasta el momento actual y todavía vigente en algunas fichas técnicas de los fármacos que utilizamos diariamente, vemos que nos sugieren que no debemos empezarlos por debajo de 60 de filtrado, no prolongarlos en el tiempo si el filtrado nos va a caer por debajo de 45, pero ya tenemos evidencia desde hace tiempo de que estos fármacos son seguros y mantienen su eficacia, y ciñéndonos fundamentalmente al riñón, que es lo que nos preocupa en este caso clínico. Con canaglifosina, con el estudio Credence, tenemos que con pacientes que se incluyan filtrados mucho más bajos, seguimos teniendo beneficio nefroprotector. ¿Cómo funcionan estos fármacos? Que es un poco la incógnita, ¿no? Hemos conseguido antes beneficios de lo que hemos explicado cómo funcionan. Como sabemos, a nivel, como decía en la diapositiva, de cómo veíamos cómo funciona el riñón diabético, vemos que en estadios iniciales de enfermedad renal diabética vamos a ver cómo hay una hiperfiltración, y estos fármacos lo que consiguen es intentar estabilizar esa hiperfiltración, reducir la presión intraglomerular y proteger los glomérulos. Vamos a ver cómo tiene un efecto glucosúrico y natriurético, y esa natriuresis va a tener feedback produciendo vasoconstricción sobre la arteriola aferente renal. Eso se traduce, como veis aquí a la derecha, en la preservación de unidades glomerulares, y esto podría ser la explicación a que inclusive cuando tenemos filtrados glomerulares bajitos podemos seguir obteniendo ese beneficio. Además, sabemos que corazón y riñón van de la mano. Vemos que cada vez estos fármacos tenemos más evidencia de que mejoran, como veis aquí arriba, el metabolismo energético cardíaco, y nos van a reducir los diámetros ventriculares, van a aumentar la fracción de eyección, etc. Y puede contribuir además a ese mecanismo nefroprotector. Y últimas noticias un poco en la misma línea del estudio Credence con dapaglifosina en pacientes, como veis en este estudio, con filtrados glomerulares mucho más bajos, incluyendo pacientes, fijaros, con cifras de filtrado glomerular bajitas, de un porcentaje muy alto de los pacientes con filtrado por debajo de 45, que es ese paciente donde tenemos más miedo o donde tenemos la limitación un poco de la ficha técnica para empezar estos fármacos. Y con la novedad de que este estudio no solo se incluía en pacientes diabéticos tipo 2, como veis aquí a la derecha, casi por encima de un 30% de pacientes no diabéticos, con lo cual se abre la hipótesis y que habrá mucho que discutir con esto, que a largo plazo estos pacientes abandonemos un poco el concepto de que son antidiabéticos y que los metamos dentro de una categoría un poco distinta como fármacos protectores a nivel cardiovascular. Entonces, volviendo a nuestra paciente, la tenemos a María, la tenemos con un filtrado glomerular de 38, y ciñéndonos a la ficha técnica, en este caso de canaglifosina, podríamos empezar con una dosis de 100 miligramos al día. Y este sería un poco cómo ajustaríamos el tratamiento global de la diabetes. Ajustaríamos el tratamiento con sitagliptina a función renal, incrementando la dosis a 50 miligramos al día. Tras la introducción de canaglifosina y, como decíamos antes, reintroducción de metformina a quizá menor dosis de la que la llevaba de inicio, nos plantearíamos la suspensión de la repaglinida, porque consideramos que probablemente la tengamos dentro de objetivos de control de glicada. Recordemos que estaba alrededor de 7,1 en primera visita, o en historia antigua hacía 8 meses 6,9, y que probablemente con ese ajuste de tratamiento sea suficiente, y la repaglinida en este caso no nos va a proporcionar ningún beneficio pronóstico a largo plazo. Fundamental en estos pacientes en los que iniciamos ISGLT2 valorar algunos aspectos. En este caso nos planteamos en nuestra paciente que como ponemos arriba en la diapositiva, no tenía edemas, habíamos conseguido esa deplección, la teníamos entre comillas seca, suspender el diurético de ASA, la torasemida. Como comentaba Nuria, intentar reducir aquellos fármacos que van a reducir la perfusión renal por disminución del volumen intravascular, y en este caso la torasemida. No olvidemos que es una paciente frágil, polimedicada, anciana, con elevadísimo riesgo de descompensación, y que si suspendemos estos fármacos
diuréticos de ASA, no podemos olvidarnos de educar tanto a la propia paciente como a cuidadores familiares en la identificación precoz de los signos de congestión y cómo titular, cómo manejar estos fármacos diuréticos. Otro aspecto, que estos fármacos son seguros, no tienen hipoglucemias, no tienen especial, a pesar de su efecto diurético, no tienen especial implicación a nivel de deplección de volumen intravascular, pero sí que tienen un efecto secundario que ha sido consistente en la mayoría de estudios y que lo vemos en práctica clínica diaria, que son las infecciones urinarias. Tenemos que educar a los pacientes en la higiene genital. Generalmente son infecciones que no suelen ser graves, pero que sí que son molestas, generalmente infecciones fúngicas de fácil manejo, pero que podemos evitar explicando cómo identificarlas a los pacientes o cómo prevenirlas con especial higiene genital. Y esta sería un poco la visita de nuestra paciente aproximadamente al mes de evolución, donde vemos que veníamos, os recuerdo los datos, 1,3 de creatinina, filtrado glomerular de 38, y como vemos, prácticamente de forma inequívoca, como inicialmente vemos esa pequeña, ligera caída y que tenemos que tener cierta tranquilidad a la hora de verla cuando vemos el control analítico de nuestra paciente, y que se traduce en esa pequeña caída del filtrado glomerular al inicio, que es prácticamente consistente cuando iniciamos fármacos ISGLT2. Tenemos que estar tranquilos porque en los siguientes meses probablemente vamos a ver una recuperación progresiva de ese filtrado glomerular y que se va a mantener relativamente constante en el tiempo. Además, vemos cómo tiene una cierta implicación a nivel de la albuminuria, y en esta paciente, que la teníamos alrededor de 40-45, pues vamos a ver que la tenemos prácticamente de forma óptima, casi dentro del objetivo, por debajo de 30, manteniendo buen perfil iónico, así como de forma constante objetivos conseguidos a nivel de control tensional, como ya nos decía Nuria. Y ahora os voy a dar paso otra vez a Nuria para que nos hable de cuál sería la estadificación de estos pacientes, cómo vigilarlos, qué frecuencia de controles necesitaríamos y en qué momento de severidad nos deberíamos plantear remitirlos a los nefrólogos. Doy paso a Nuria, gracias. Pues sí, vamos a las próximas 3 diapositivas a perfilarlas rápidamente. A ver. Se me están pasando al revés. Sí. Sí, pero están... Ah, porque están desde mi esto. Vale. Nada, perdonad. Esta es la diapositiva que comentaba Julio, que lo que hace es una escala que ha sacado Diabetes Care, y lo que pretende es, según el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica, estadificar a los pacientes y valorar la frecuencia de visitas que es necesaria, ya sea por atención primaria o por nefrología, en caso de que sea necesario remitirlos a nefrología, y aquellos casos en los que efectivamente tendrían un beneficio de ser remitidos a nefrología, sobre todo que son aquellos pacientes que están en prediálisis. Realmente lo que hace es estadificar en función del filtrado glomerular por un lado y del cociente albúmina-creatinina por otro lado, en orina. Y por colores determina, pues el verde realmente prácticamente podría incluso no considerarse enfermedad renal crónica, porque son aquellos pacientes sin albuminuria y con un filtrado glomerular mayor de 60. Luego en amarillo y naranja están aquellos que tienen un moderado riesgo de progresión, y se recomienda que se le haga 1 o 2 determinaciones al año, que es el numerito que aparece debajo de cada casilla, de la función renal del paciente y de la microalbuminuria. Y luego en rojo serían los pacientes que tienen mayor riesgo de progresión a enfermedad renal avanzada, porque ya están en ese punto, y por tanto habría que hacerles una mayor frecuencia de visitas y controlar mejor la función renal en estos pacientes. Y luego en la tabla de arriba hace una referencia a las recomendaciones en la determinación de solicitar el filtrado glomerular y el índice albúmina-creatinuria.
En pacientes diabéticos tipo 1 que tengan más de 5 años de progresión y en todos los pacientes tipo 2, así como en los pacientes hipertensos, se debería de valorar este cociente al menos una vez al año. Y luego en pacientes que tengan una microalbuminuria mayor de 300 o un filtrado glomerular menor de 60, se debería de determinar al menos 2 veces al año. Esta diapositiva es una diapositiva que se creó cuando se hizo un consenso entre la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria junto con la Sociedad Española de Nefrología en 2008, que luego en 2014 fue reevaluado por Atención Primaria y se publicó en la revista, pero los criterios no se han modificado. Y son aquellos criterios en los que deberíamos derivar a los pacientes de atención primaria, siempre teniendo en cuenta el perfil del paciente, que si es un paciente crónico que cumple criterios de derivación, pero es un paciente mayor o un gran dependiente que no se va a beneficiar de un tratamiento agresivo, pues no compensa derivarlo porque no se va a beneficiar, porque probablemente la calidad de vida que vaya a tener no vaya a ser mejor. ¿Vale? Entonces, los criterios serían los siguientes. Lo primero, saber que los signos de alarma, que son el deterioro del filtrado glomerular o el aumento de creatinina en más de un 25% en menos de un mes, o, como hemos comentado antes, que haya hematuria neurológica o proteinuria en el sedimento. De ahí la importancia de solicitarlo siempre ante un empeoramiento de la función renal. Y luego serían pacientes con filtrado glomerular menor de 30, excepto en mayores de 80 años sin progresión renal, pacientes mayores de 80 con filtrados glomerulares menores de 20 con buen estado basal, con intención de valorar si necesitarán diálisis o no, pacientes menores de 70 con filtrados entre 30 y 40 en los que se haya objetivado un cociente albúmina-creatinuria cercano a 300 en 2 controles consecutivos. La importancia de determinar si estamos ante signos o no de progresión renal, que se define como una disminución del filtrado glomerular de más de 5 mililitros minuto al año o más de 10 mililitros minuto en 5 años. Las alteraciones del potasio siempre que no sean atribuibles a fármacos. Y luego anemias con cifras de hemoglobina menores a 10,5. En esto quiero nombrar a Tamara Malek, que es la nefróloga del Hospital de Sagunto, porque sí que ha hecho mucho hincapié en que en ocasiones, por ser un paciente con enfermedad renal crónica, ya cualquier anemia la atribuimos a esto. Y siempre hay que evaluar previamente que se haya corregido la ferropenia, porque en muchas ocasiones, solo con corregirla, ya está en unos valores en los que la paciente está asintomática y está en unos valores aceptables, como era el caso de esta paciente, y no es necesario derivar para poner otro tratamiento complementario. Y luego, otro criterio de derivación serían pacientes diabéticos que presenten una hipertensión a pesar de haber utilizado 3 fármacos a dosis plenas, o que tengan niveles el cociente albúmina-creatinuria mayor de 300 a pesar de estar tratados adecuadamente, o que haya un progreso. ¿Vale? Entonces, esta diapositiva lo que pretende es ver los cambios que hemos hecho. Realmente ha sido un ajuste en función de las necesidades del paciente, y lo que se ha hecho es introducir el ISGLT2 por lo que ha demostrado a nivel de la nefroprotección, como comentaba Julio. Luego la torasemida se ha retirado por la importancia, como veíamos en la diapositiva del glomérulo, de no forzar en exceso los sistemas de autorregulación a nivel renal e intentar evitar el uso de 2 diuréticos conjuntamente. Ya lleva una hidroclortiazida, pues dejemos la torasemida por si hay un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y es necesario introducirla. Pero muchas veces se pautan en urgencias o se pauta por un empeoramiento y se quedan mantenidos en el tiempo sin que valoremos la importancia de que, al igual que lo hemos prescrito en un momento dado, también se ha de retirar, de prescribir cuando el paciente ya no tiene síntomas. Y esto a veces se nos olvida con la rapidez de las consultas y sobre todo en pacientes tan complejos que requieren valoración muy, muy compleja y muy detenida sobre todos los fármacos que llevan. Y como última diapositiva, las estrategias para minimizar la progresión de la enfermedad renal, a modo de resumen, sería un control óptimo de la hipertensión arterial. En óptimo implica tanto no ajustar en exceso como no evitar que haya una hipertensión muy elevada, controlar la glucemia en pacientes diabéticos, el utilizar fármacos hipoglucemiantes que han demostrado tener un beneficio cardiovascular y renal, que aquí entrarían los ISGLT2 que hemos hablado.
Y luego la importancia de reducir la albuminuria al máximo, aunque eso implique en ocasiones aumentos de 0,1 a 0,3 de creatinina, porque realmente lo más tóxico a nivel renal es que empiece a haber una permeabilidad de la barrera del filtrado glomerular y que empiece a haber proteinuria, y es entonces cuando se desencadena todo de una forma más rápida. El evitar fármacos nefrotóxicos como los aminoglucósidos o tener cuidado cuando se realizan contrastes TACs con contrastes yodados. Y luego el intentar prevenir siempre los procesos de insuficiencia cardíaca y estar al tanto para poder tratarlos en el primer momento y no evitar que haya un deterioro mayor. Y, por supuesto, establecer la adecuación periódica de los controles tanto del filtrado glomerular como de la albuminuria, acordándonos siempre de solicitar un sedimento cuando haya una alteración que aporta mucha información y a veces se nos puede olvidar. Y ya está todo. Muchas gracias. No sé si habrá alguna pregunta en el chat o...